Hola, ¿cómo estás? Mucha gente me pregunta, Patricia, ¿cuánto tiempo tengo que estar sin azúcar para mejorar mi metabolismo, mi salud, mi glucosa? Hay personas que piensan que son 3, 7, 30 días. Te voy a explicar aquí cuánto tiempo tendrás que estar sin azúcar para obtener estos beneficios para la salud y además cómo hacerlo. Porque algunas personas empiezan a dejar el azúcar y no lo logran, se rinden rápidamente porque les duele la cabeza, se ponen de mal humor, sienten algunos síntomas físicos desagradables y no consiguen dejarlo. Así que te voy a explicar incluso cómo hacerlo de una manera más saludable para ti. Quédate hasta el final, que no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte, ¿ya intentaste eliminar el azúcar de tu alimentación? ¿Cuántos días lograste hacerlo? Mucha gente se detiene en el tercer o cuarto día con dolor de cabeza e irritación. ¿Cómo te fue a ti con eso? Escríbeme aquí abajo en los comentarios. Si puedes, ya deja tu like en el video. Eso es muy importante para mí aquí en el canal. Esto le muestra a YouTube que te gusta el canal, que apoyas y confías en mi contenido. Y si conoces a alguien que quiere o necesita dejar el azúcar y no lo está logrando, comparte este video. Vamos a ampliar nuestra cadena del bien. Cuando pensamos en el azúcar, es uno de los alimentos más difíciles, ¿no? De dejar sin tener algún tipo de repercusión. Eso es porque cuando pensamos en el azúcar refinado, procesado, el azúcar añadido, da ese pico rápido de glucosa, entra rapidísimo en el torrente sanguíneo, pasa muy rápido del estómago al intestino y del intestino al torrente sanguíneo. Entonces, llega una gran cantidad de glucosa junta circulando en el plasma, el cerebro dice, eso no puede pasar. Entonces, manda secretar más insulina en el páncreas para que puedas organizar eso y almacenarlo. No puede quedarse esa cantidad alta de glucosa en el torrente sanguíneo. Eso es tóxico para nuestro cuerpo. Con ese aumento de insulina suceden algunas cosas. Tenemos un bloqueo en la quema de grasa. Entonces, eso puede aumentar el almacenamiento de grasa abdominal, principalmente en esa región abdominal, visceral, central. También tiene un impacto neurológico porque el azúcar activa el sistema de recompensa, activa la dopamina en nuestro organismo. Entonces, con el tiempo, terminas desarrollando más resistencia y necesitas más estímulo para sentir ese placer, ese bienestar. Es un ciclo de dependencia metabólica. Además, sabemos que ese exceso constante de insulina en nuestro organismo puede llevar a una mayor inflamación crónica de bajo grado en muchas personas. Por eso, es importante controlar esos picos de insulina a lo largo del día. Todavía hay un apunte aquí, porque cuando hablamos de la fructosa, que no es necesariamente la glucosa, sino ese jarabe de fructosa concentrado, los productos industrializados que tienen mucha fructosa añadida le dan un golpe fuerte a nuestro hígado. No tienen fibra, tienen una alta carga metabólica y favorecen el acúmulo de grasa hepática, específicamente que sabemos que es una grasa perjudicial para nuestro organismo. Es una grasa que se acumula, se organiza allí, entre y alrededor de nuestro hígado y puede perjudicar su función con el tiempo. Haciendo un paréntesis aquí, estoy hablando de la fructosa industrializada, no de la fructosa de las frutas, porque esa muchas veces viene con fibra si no pelas la fruta y la consumes en una cantidad más moderada, normalmente también. Nadie va a comerse un racimo de plátanos de una sola vez, sino un plátano. Mientras que cuando consumes fructosa industrializada, muchas veces la proporción y la cantidad es muy grande. Entonces, este también es un punto interesante. El tipo de carbohidrato que consumes y la cantidad de carbohidrato, de glucosa, que consumes. Recuerda siempre echar un vistazo a la etiqueta de los alimentos. Entonces dijiste, voy a dejar de consumir azúcar. ¿Qué es lo que pasa? Ya en las primeras horas, tu cuerpo te lo va a agradecer. En esas primeras horas muchas veces es la fase crítica. Por eso te pregunté cuánto tiempo ya lograste estar sin consumir azúcar. Porque para algunas personas esas primeras horas de 24 a 72 horas son las más difíciles, ya que el cuerpo está en proceso de adaptación. Los síntomas más comunes son dolor de cabeza, irritabilidad, cansancio e incluso las ganas de comer algo dulce. ¿Por qué? Porque tuviste ese pico de glucosa, pico de insulina y luego la glucosa baja, ¿verdad? Te expliqué que la glucosa entra en las células, muchas veces se divide para las células adiposas para ser almacenada. Entonces la glucosa en el plasma disminuye y ahí tu cuerpo puede pedir más glucosa. Entonces esto puede suceder, esa montaña rusa de glucosa puede ocurrir y es una abstinencia metabólica. Entonces nuestro cuerpo es como si fuera un autoflex, digamos así. Antiguamente, si consumías mucho azúcar, funcionaba mucho con esa glucosa como combustible preferencial. Cuando reduces el consumo, necesita contar con otros combustibles, como por ejemplo la grasa, y esa transición puede generar en algunas personas ese brain fog, esa niebla mental, razonamiento lento, falta de enfoque, pero eso termina siendo temporal. Los 3 primeros días suelen ser los más difíciles.
A partir del tercer día, entre el tercer y el séptimo día, es cuando, dependiendo de cada persona, vamos a tener ese cambio metabólico en el que empezamos a tener una mejoría en la sensibilidad a la insulina y una energía más estable. Porque recuerda, ya no necesitas ese aporte constante de glucosa a lo largo del día. Entonces, por eso la respuesta de la insulina será más organizada. También hay una cuestión interesante sobre el paladar, porque las papilas gustativas, mucha gente no sabe, es muy interesante, se renuevan cada 10 o 14 días. Entonces, a medida que vas evitando ese dulzor excesivo del azúcar, las frutas empiezan a parecer más dulces de forma natural y ese azúcar artificial comienza a parecer más exagerado. Así que es un cambio fisiológico real, no psicológico. A medida que pasas algunos días sin consumir azúcar refinada, tu paladar realmente va cambiando debido a esa adaptación de las papilas gustativas. Volviendo a la parte metabólica, cuando pensamos en el hígado, obviamente habrá una reducción de la grasa acumulada, ¿no? Porque evitamos ese estímulo de insulina que venía ocurriendo y una reorganización del metabolismo, facilitando incluso el proceso de quema de grasa. Cuando observamos el intestino y la piel, también empiezan a aparecer efectos beneficiosos porque hay una mejora de la microbiota intestinal con menos fermentación y menos gases. Muchas bacterias malas se alimentan del azúcar. Les encanta el azúcar simple, blanco, refinado, procesado, los alimentos ricos en azúcar. Entonces, cuanto más consumimos azúcar simple en el día a día, mayor es el riesgo de que podamos tener incluso una disbiosis intestinal con el crecimiento de bacterias malas. A medida que eliminamos ese exceso de azúcar blanco, vamos retirando el azúcar de la alimentación, puede haber una mejora de la microbiota intestinal. Y eso también puede readaptarse, puede de hecho reflejarse en la piel. Menos acné, menos oleosidad, debido a la reducción de la inflamación crónica de bajo grado que te mencioné antes, por la disminución de los picos de insulina. Entonces, si eres de las personas que sufren de granitos, puntos negros o de piel muy grasa, quitar el azúcar normalmente tiene un efecto muy bueno en la piel. Después de 7 a 14 días, vas a notar una mejora en la inflamación y probablemente en la hinchazón corporal. Aquí los efectos empiezan a ser más visibles a simple vista, digamos así. También puedes estar teniendo menos compulsión alimentaria, más saciedad, pero el tema de la retención de líquidos llama mucho la atención porque cada gramo de glucógeno puede almacenar de 3 a 4 gramos de agua. Entonces, cuando reducimos el azúcar, disminuimos el glucógeno almacenado y eliminamos más agua, por eso muchas personas se deshinchan rápidamente. Entonces, esto es muy interesante. Si eres una persona que quiere reducir el volumen corporal, no solo el peso, cortar el azúcar ayuda bastante a disminuir ese exceso de glucógeno y agua acumulados, almacenados en nuestro cuerpo. Todavía hay un tema sumamente interesante para la salud cardiovascular, que es la presión arterial, porque la insulina alta aumenta la reabsorción de sodio en los riñones. Entonces, cuando consumimos menos azúcar, hay una mayor eliminación de sodio y con eso mejora la presión arterial, además de eliminar más agua, como te mencioné antes. Entonces, todo esto ayuda a compensar aún más la presión arterial de forma complementaria. Hay otro tema sumamente interesante para la salud también relacionado con la glicación. El azúcar carameliza las proteínas, ya lo sabemos, incluso el colágeno. Entonces, cuando reducimos el consumo de azúcar simple, refinada, puedes disminuir el envejecimiento prematuro y la pérdida de elasticidad de la piel. Incluso tengo un video aquí en el canal hablando sobre cómo el azúcar es perjudicial para la piel, cómo destruye el colágeno, cómo es uno de los alimentos que más empeoran la salud, la elasticidad y el brillo de la piel. Entonces, si quieres más detalles, voy a dejar ese video aquí abajo en la descripción para ti. Y todavía hay una cuestión muy interesante que muchas personas no saben en relación al sueño, porque el azúcar puede causar picos glicémicos durante la noche. Esto puede llevar al aumento del cortisol, tu cuerpo va a notar que la glucosa está más alta de lo que debería, no vas a entrar en sueño profundo, te va a despertar para ir al baño, empeora el sueño. Entonces, normalmente, cuando reduces el consumo de azúcar en el día a día, azúcar simple, blanco, refinado, puedes tener una mejora en el sueño, ¿sí? Eso es un punto muy interesante y que a veces las personas no asocian, pero si ya hiciste esa prueba y viste que tu sueño mejoró, ya está todo muy bien. Ahora, después de 3 o 4 semanas, la transformación se vuelve más consolidada y más real, ¿verdad? Tenemos una mejora consistente y constante de la insulina. Puede haber una mayor quema de grasa, ¿no? Porque tienes menos señalización anabólica, que es la que nos da la insulina. Y puede haber una reducción de la grasa abdominal. Hay que hacer un paréntesis aquí porque yo digo puede, porque depende del resto de la alimentación y ese es un punto muy importante porque hay gente que dice voy a dejar de comer azúcar pero sigo comiendo pan blanco, harina blanca, pasta blanca, ahí no funciona porque ellos funcionan como glucosa.
Cualquier alimento que sea básicamente almidón puro, carbohidrato simple, de alto índice glucémico, se convierte en glucosa, se convierte en azúcar. Y allí en tu intestino, tu cuerpo no sabe la diferencia entre un azúcar que pones en el café y un azúcar que estaba en una harina blanca, con la que hiciste un panqueque para comer en el desayuno, por ejemplo. Entonces, Patricia, no le puse azúcar a ese panqueque, solo fue huevo, leche y harina de trigo blanca. Pero ahí está la harina, en mucha mayor cantidad que el huevo o la leche. Entonces, puede provocar un pico de glucosa y depende también de los toppings que le pongas. Si le pones miel, que es saludable, pero también tiene mucha glucosa, todo eso debe ser tenido en cuenta. Entonces, el tipo de carbohidrato que consumes puede hacer que no obtengas los beneficios. Decimos así, pero dejé de consumir azúcar, pero no vi esos beneficios en la piel, no vi esos beneficios ni siquiera en la pérdida de peso, por causa de los alimentos que se comportan como azúcar, aunque no sean azúcar simple, que sigues consumiendo. Entonces, este es un consejo muy importante. Normalmente, después de esas 3 a 4 semanas, muchas personas también experimentan una mejora a nivel cerebral, el nivel de claridad mental, esa niebla mental de la que te hablé antes desaparece y la persona incluso reporta más enfoque y productividad. Por eso es importante que perseveremos, porque estos primeros días pueden ser más difíciles, más desafiantes, pero mantener esta restricción traerá efectos muy interesantes. Entonces vamos a hablar de las estrategias para que esto funcione a mediano y largo plazo. Además de eliminar el azúcar, es importante que reduzcas la harina refinada, esos alimentos con alto índice glucémico, como te mencioné, porque generan el mismo efecto glucémico que el azúcar y tu cuerpo puede interpretarlo como si todavía estuvieras consumiendo azúcar blanca. Así que este es un punto importante. Además, vale la pena que combines cualquier fuente de carbohidrato que consumas, incluso si es un carbohidrato integral y de bajo índice glucémico, con más proteína, más grasas saludables y más fibra, para ralentizar la absorción de ese carbohidrato y prevenir una vez más los picos de glucosa y los picos de insulina. Y también es muy interesante que controles este tema del reflejo emocional, porque muchas personas asocian lo dulce con el placer, lo dulce como recompensa. Entonces, si logras condicionarte a no buscar más la comida para esa parte emocional, eso también puede ayudarte. Intenta sustituir eso por otra cosa, porque a veces, en lugar de eliminar un hábito, añadir o cambiarlo por otro hábito puede ser más interesante para ti. Entonces, estoy más triste, más cansado, me merezco un dulce, me merezco un chocolatito. ¿Por qué no sustituir eso por ver una buena película que te distraiga, que te haga reír? Intentar cambiar ese hábito puede ayudarte bastante a perseverar en ese sentido. Recordando también que hacer las recetas en casa, saber hacer las combinaciones correctas, te va a ayudar a perseverar en ese sentido. Por ejemplo, quiero comer un pastel, Patricia, tengo ganas de comer pastel. Tengo varias recetas de pasteles saludables aquí, sin azúcar y con bajo impacto glucémico. Pero lo que realmente quería era una barra de chocolate. Tengo una receta aquí de chocolate con leche, chocolate blanco y son solo 2 o 3 ingredientes, más proteica, más saludable, sin azúcar añadido. Así que vale la pena que también intentes hacer algunas cosas en casa sin que te lleve mucho tiempo ni mucho trabajo, porque nadie tiene tiempo para eso y nada muy caro, ¿verdad? Eso es importante hoy en día para que puedas hacer estos cambios de forma sostenible a medio y largo plazo. Si aún no las conoces, te voy a dejar aquí abajo el enlace a mis playlists de adelgazamiento, control de azúcar en sangre, inflamación, y también tengo muchas listas de reproducción con recetas saludables, bajas en calorías, bajas en carbohidratos, rápidas y fáciles. Así que voy a dejar estos enlaces aquí abajo en la descripción para ti. Así que, dependiendo de los beneficios que buscas, en pocos días ya puedes ver resultados, pero obviamente, cuanto más tiempo consigas estar sin azúcar, será mejor para tu salud. Cuéntame, ¿dejaste de consumir azúcar al 100% o al menos durante la semana ya no lo consumes y lo dejas solo para ocasiones especiales? ¿Cómo está eso en tu rutina? Escríbeme aquí abajo en los comentarios, me encantará ver tu comentario. No olvides darle like al video, que me ayuda muchísimo, y compártelo con alguien a quien le pueda servir o que lo esté necesitando. Vamos a ampliar esta cadena del bien. Eso es lo que quiero hacer con este canal. Hasta la próxima. Chao.